¿Cómo están? Nosotros muy contentos de acompañarles en Con Ojo Clínico. Regresamos, hemos vuelto. ¿Cómo están? Nos tomamos un pequeño receso, obviamente todo esto por Santiago 2023, pero aquí estamos con todo este equipo, ¿cierto? Acompañándoles con temas de salud, de tecnología, tendencias, siempre pensando en el buen vivir. Vamos a estar, como siempre, ¿cierto? Con especialistas en estudio, abordando diferentes temáticas, entregándoles información, y ustedes también pueden ser parte de nuestro programa. Escríbanos, recuerde que están nuestras redes sociales, Instagram, pueden ahí proponernos temas, y también si ustedes nos ven en la calle, como fue el caso de Bernardo, un funcionario de la Universidad de Chile, a quien aprovecho de mandarle un cariñoso saludo. Nos encontramos ahí por una actividad de otro carácter, y él nos ve toda la semana, nos acompaña, sabía hasta los temas que hemos abordado acá en el programa, los especialistas. Así que aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo a Bernardo, funcionario de la Universidad de Chile, ¿cierto? Allá en Quebrada de la Plata, en Rinconada de Maipú. Y al igual que él, ustedes también pueden revivir nuestros capítulos a través de nuestro YouTube. Si nos ven en la calle, si ven a Don Darko, por ejemplo, le pueden pedir una foto. Él va a estar feliz de sacarse una foto, ¿cierto? Nuestro editor periodístico de este programa. De hecho, lleva 2 fotitos ya de nuestros televidentes, ¿cierto? Que se acercan y que nos entregan tanto cariño, y les agradecemos por eso. No quitemos más tiempo de tanto bla bla, ¿cierto? Y vamos de lleno a los temas que vamos a estar abordando en el programa del día de hoy. Partimos con el cáncer de boca. Es importante, ¿cierto?, preocuparnos, prevenir frente a estas enfermedades. Entre el 4 y el 8 de diciembre se va a realizar la semana de prevención justamente del cáncer oral, y vamos a estar hablando con especialistas acá sobre esta enfermedad, de qué se trata. Son especialistas, ¿cierto?, de un programa que tiene la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, para conocer un poquito más sobre esta patología que quizás no es tan común, ¿cierto?, en nuestro país, pero es una enfermedad que podemos prevenir. Es muy importante prevenir este tipo de enfermedades. Y también tenemos una nueva sección, porque nosotros seguimos trabajando acá con Ojo Clínico, ¿no? Ojo con lo que comes. Es esta sección. Vamos a hablar sobre la alimentación del futuro y cómo justamente llegar a un envejecimiento saludable, esto a través de los alimentos. ¿Qué nutrientes necesitamos? ¿Qué pasa con las fibras? Los antioxidantes tan comúnmente conocidos. ¿Usted, de los que lee la etiqueta, se preocupa de revisar los sellos, estos sellos que tienen ahora algunos productos? ¿Usted los revisa? ¿Le importa? Bueno, de eso vamos a estar conversando en este preciso instante, y pasamos a ver a nuestra invitada para que aprovechemos de conversar sobre este interesante tema: envejecimiento y, envejecimiento saludable a través de una buena alimentación. Aquí está Cristina Vergara, doctora en nutrición y alimentos, ingeniera en alimentos, ¿cierto? Investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INIA. Sí, el INIA. INIA es una sección que el INIA nos va a estar acompañando, ¿no? Durante varios capítulos del programa. Estamos trabajando en colaboración para poner sobre la mesa estos temas. En el día de hoy, alimentación saludable, ¿cierto? Sí, muy contentos de estar acá hoy día. El INIA, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, calza perfecto con esta nueva sección, porque nos vamos entonces a enterar de qué es lo que comemos. Y para enterarnos de lo que comemos, no solo hay que leer la etiqueta, sino también saber el origen y cómo fue procesado ese alimento que hoy día consumimos. Yo lo primero que quiero que me comentes, porque yo, buscando información, cuando me dijeron, oye, vamos a hablar con el INIA, programa Alimentos del Futuro. ¿De qué hablamos? ¿Hay que una cápsula? ¿Cómo me tengo que alimentar? ¿Cuáles son los alimentos del futuro? Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad el programa Alimentos del Futuro lo que busca es que nos planifiquemos. Veamos cómo entonces tendencias que van a nivel mundial con la alimentación y la industria de alimentos estén en línea con los consumidores, y vayamos entonces ofertando distintos ingredientes y alimentos que nos ayuden a tener una alimentación saludable, pero pensando en nuestro futuro. Exacto. Hoy, actualmente, ¿cómo nos estamos alimentando las chilenas y los chilenos? ¿Bien, mal, regular? Es una pregunta un poco difícil de contestar, porque en realidad uno tiene que hacer un zoom. Cuando tú haces una mirada y ves los índices, por ejemplo, de sobrepeso y obesidad, uno podría decir, nos alimentamos pésimo, somos sedentarios, los niños comen cualquier cosa, etcétera. Sin embargo, cuando uno empieza a ver como con un zoom, te vas encontrando con que hay grupos de personas que se están alimentando muy bien. Y lo que nos convoca hoy, que es el envejecimiento saludable, destacar que nuestra tercera edad, nuestra cuarta edad,
la verdad es que son bien informados. Ellos leen las etiquetas, van buscando productos, tienen una tendencia a preparar sus propios alimentos y dejar esto de la comida rápida, sino que más bien a procesar sus propias comidas. De hecho, contar que fuera de cámara estábamos conversando, ¿cierto? Y hablábamos de, bueno, en el caso de tus papás, que se preocupan de buscar, de leer, de reemplazar un alimento, de probar cosas nuevas, ¿cierto? Hay también un tema generacional, cultural, correcto, ¿no? Que está relacionado con la alimentación. Totalmente. Pasa que cuando ya el médico te dice, bueno, usted debe cuidarse, tiene que tener una alimentación baja en grasas, por ejemplo, o con harta fibra para que mejore la digestión, entonces ahí nuestros papás, nuestros abuelos se van enterando un poco más y empiezan a leer las etiquetas y empiezan a seleccionar alimentos. Entonces empiezan a tener más consumo de ensalada, aportan fibra a diario, buscan antioxidantes en el diario vivir. Entonces la verdad es que ellos también van integrando esto y dejan estas comidas un poquito más rápidas, como la llamamos, solamente para tentarse el fin de semana. De vez en cuando. Sí. Tenemos varias cositas acá sobre la mesa, sí, pero antes te quiero invitar, Cristina, a que revisemos la siguiente nota y seguimos conversando. Ok. El paso del tiempo es inevitable, pero ¿podemos influir en cómo envejecemos? Nuevas investigaciones sugieren que la respuesta puede estar en nuestro plato. La longevidad no solo se trata de vivir más años, sino de vivirlos en buena salud. Sabemos que distintas culturas envejecen de mejor manera que otras, y la evidencia científica apunta que la alimentación y el estilo de vida son la clave de un envejecimiento más saludable. En Chile, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, se encuentra trabajando a nivel nacional en el programa Alimentos del Futuro. Trabajamos en distintas categorías de alimentación. Los alimentos están compuestos por dos componentes grandes. Los nutrientes, por un lado, que son aquellos componentes que nos ayudan a, como bien dice su nombre, nutrirnos a diario, los necesitamos para vivir y son los que nos dan energía. Y por otro lado tienen componentes que podemos llamar antioxidantes o compuestos bioactivos que nos entregan salud. En esos ejemplos tenemos vitaminas, que son muy importantes, antioxidantes como polifenoles, que son muy conocidos, pero también tenemos fibras saludables que nos ayudan a tener un intestino saludable. Además de elegir los alimentos más saludables, la investigación científica y la innovación en la producción de alimentos pueden colaborar a mejorar nuestra dieta y con ello nuestra salud. Las posibilidades de la alimentación para mejorar el modo en que envejecemos son inmensas, pero además de elegir los alimentos más saludables, la investigación científica y la innovación en la producción de alimentos pueden colaborar a mejorar nuestra dieta y con ello nuestra salud. Tenemos alimentos dirigidos a ciertas edades. Entonces, por ejemplo, vamos a tener alimentos especialmente para aquellos que están en tercera y cuarta edad y vamos a ver que tienen antioxidantes, fibras muy importantes, probióticos, prebióticos, que son alimentación para nuestro intestino y que nos entregan distintos tipos de salud. Por un lado, nos mantienen saludables porque vamos a mantener una digestión adecuada, pero por otro lado nos incorporan compuestos bioactivos que nos aportan a la salud a diario y que van un poco retardando ese envejecimiento. Estos avances son posibles gracias a la colaboración entre biólogos, nutricionistas e ingenieros de alimentos, trabajando juntos para descubrir y aprovechar el potencial oculto en nuestra dieta. Existen tecnologías como la encapsulación de compuestos bioactivos en las que nos aseguramos que este compuesto llegue a nuestra digestión y esté biodisponible en intestino o en estómago, dependiendo de dónde lo digiramos, de tal forma que nos aseguramos que quien consume este alimento va a tener ese beneficio. Imagínese un futuro donde los alimentos no solo sacian el hambre, sino que también nos proporcionan herramientas para vivir más y mejor. Recomendaciones, pues como nuestra geografía es muy diversa, también nuestra disponibilidad de alimentos es muy diversa y alimentos, fuentes muy saludables, tenemos aceites de oliva, alimentos del mar, tanto propios del mar, pero también microalgas y algas que son fuentes de omega 3, leches que son creadas bajo pastoreo y que tienen también componentes muy saludables y en todo el territorio distintas componentes como hortalizas con colores, berries con muchos colores y también frutas y verduras que son muy saludables. Estamos con Ojo Clínico hablando justamente sobre alimentación, ¿no? Y un envejecimiento saludable. Lo veíamos ahí en la nota, Cristina, esta variedad, ¿no? de alimentos, el tema de los etiquetados también, justamente sacando los etiquetados nutricionales. ¿Existen otras instancias en donde yo puedo también ver más información o donde se esté educando a la población sobre qué contiene lo que estoy comiendo?
Claro que sí. Bueno, en las redes sociales la verdad es que estamos inundados de recomendaciones y también tenemos que tener ojo, como el ojo clínico, de qué recomendaciones vamos siguiendo, porque a veces hay modas o tendencias que también nos confunden. Entonces es importante ir siempre a fuentes fidedignas Confiables. y confiables. Claro. Sí. Que hay un estudio detrás que... Exacto, Claro. siempre buscamos la evidencia científica detrás de lo que estamos diciendo, porque nada es mágico. Entonces, tampoco podemos pensar que me voy a tener una alimentación saludable solo consumiendo una cápsula diaria, por ejemplo. No, esto es un estilo de vida saludable donde la alimentación es central, pero donde otros hábitos también son muy importantes. No ser sedentario, Hacer ejercicio, moverse. mantenernos en movimiento. Hoy día hablamos del envejecimiento y muchas veces uno tiende a decirle a las personas más que están en esa época, no te muevas, no, quédate sentado, descansa, pero la verdad es que eso es pésimo porque lo que queremos es que ellos se muevan, se mantengan activos y también tengan su independencia. Ya tú hablabas de la tercera y cuarta edad, que también es algo que a lo largo del tiempo se va a ir aumentando, ¿no? Por la expectativa de vida. Vamos aquí a la mesa, a revisar lo que tenemos acá hoy día. Veo algunas cosas que no están procesadas: tomate, limones, naturales. Esto lo tenemos que consumir sí o sí. Claro, siempre la verdad es que uno debería tener en el diario vivir un consumo de alimentos frescos. Ojalá verduras, hortalizas frescas, tener una ensalada abundante, ya sea nuestro almuerzo o nuestra cena. Por lo tanto, ahí, claro, estos serían nuestros amigos, ¿no? Las frutas, las verduras en estado fresco. Pero, de hecho, perdona, en la nota lo decíamos como esto de tener varios colores en los platos. Se Sí. habló un tiempo de eso, de verduras, verdes, rojas, naranjas, Sí. zanahoria. la verdad es que eso es una excelente recomendación. Si uno se sienta, imaginemos el almuerzo, deberíamos mirar nuestro plato y tener una diversidad de colores. Uno siempre recomienda 5 colores. Ya. Porque, demos un ejemplo, ha sido un plato con 5 colores. por ejemplo, podríamos tener algo verde, acelga, espinaca. Qué rico, Que ya. vamos a tener ahí, por un lado, ¿Cruda aporte o de cocida? fibra. Ambas Sirven versiones igual. sirven Ya. igual, pero vamos a tener un aporte de fibra importante, pero además vamos a tener un antioxidante que es la clorofila, que es el verde que le da el color, ¿no? Podríamos tener rojo, como acá tenemos tomate, una ensalada de tomate en donde tenemos antioxidantes como el licopeno, que es el responsable de ese color rojo. Ya, tenemos verde, rojo. Podríamos tener algo naranjo, por ejemplo. Una zanahoria, Una rayadita. zanahoria rayada o un zapallo cocido, por ejemplo, etcétera. También podríamos tener más colores cafés, que son más colores fibrosos, ya sea carne, por ejemplo, o legumbres, que son altas en proteínas, Una ensaladita con lentejas, ponte tú. por ejemplo. Unos garbanzos. Y podríamos tener algo más bien blanco o de color como el queso, por ejemplo, un quesillo, un queso fresco, una cosa así. Y la gracia de ese, por ejemplo, ese plato, ya estamos hablando, ¿cierto?, con 5 colores, que es como lo ideal. Lo tengo que comer cuando sea joven, cuando yo sea una persona mayor, ¿me sirve igual, cierto, preocuparme, tener esa posibilidad de...? De todas maneras, nunca es tarde. Exacto. Ese es el lema, nunca es tarde. Y lo que siempre recomendamos es que sea muy diverso. Si yo he tenido una vida en la que no he tenido una alimentación saludable, pero hoy día me preocupo y digo, bueno, es el momento en que voy a hacer un cambio a mi estilo de vida, bueno, nunca es tarde para empezar con ese cambio. Y vamos a ver distintos efectos. Vamos a tener efectos sobre nuestra digestión, por ejemplo, sobre la absorción de los nutrientes, sobre cómo nos sentimos al con mayor diario vitalidad, vivir. más energía, Exacto. más livianos quizás también. Probablemente más livianos, más activos, nos vamos a sentir incluso a veces cuando tenemos un consumo importante de vitaminas y minerales con más energía, con más ánimo, porque también influyen directamente en nuestro sentir diario. Exacto. Oye, acá, bueno, en la mesa también vemos otras cosas muy ricas, hay que decirlo por lo demás, ¿no? Un berlín. Tenemos aquí una media luna, ¿cierto?, con cremita, unas Sí. papas fritas, eso naranjito ahí, Sí. colorante. Mira, tenemos aquí ya alimentos más procesados en esta versión de esta sección, pero por ejemplo tenemos esta papa que vemos claramente que tiene un color ahí intenso, entonces ahí uno empieza a ver, bueno, ¿qué estoy comiendo? ¿Esto es una papa como tal? Sí, efectivamente tiene papa. Claro. Uno va a leer la etiqueta y dice, hoy sí tiene papa. ¿Qué es este color? Y uno va y la etiqueta descubre, tiene un colorante. O como nos pasa con las bebidas, por ejemplo, de fantasía como esta o como la que tenemos acá, en que el color no es propio de la bebida, sino que fue agregado. Y por mucho tiempo esos ingredientes, o llamados aditivos, porque se colocan en una pequeña proporción, normalmente son nombres raros, no los entendemos cuando leemos la etiqueta, no los comprendemos. ¿Y se utilizan para qué? Para hacerlo más atractivo, para que nosotros tengamos esa aceptabilidad hacia el alimento y queramos consumirlo. ¿Qué se ha visto? Y ahora que tú vas a ser madre, que en los niños específicamente se vio mucha evidencia que esos aditivos como los colorantes causaban distintos trastornos en los niños.
los volvían más hipersensibles, los volvían, teníamos déficit atencional, por ejemplo, con evidencia científica muy comprobada. Entonces, ¿qué pasó? Que el mundo se alineó con esto y dijo no más colorantes sintéticos en los alimentos, y la Unión Europea, la FDA en Estados Unidos los prohibieron como tal. En Chile aún no están prohibidos, pero ya hay un proyecto de ley en el Congreso que está buscando ser prohibidos en Chile. ¿Y qué hizo entonces la industria? Bueno, si no puedo usar colorantes sintéticos, ¿qué hago? Voy al mundo natural y busco los ingredientes naturales. Ya, ahí quiero que nos detengamos. Hoy día hay productos que hayan hecho esta como reconversión, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Ya no le voy a colocar más azúcar, voy a buscar otra cosa, o hacer una línea más natural, más saludable. Uno lo ve igual cuando va al supermercado o un negocio, uno ve cómo estos productos, estos cambios hasta en la etiqueta. Exacto. Mira, también ahí está de la mano el etiquetado. Y el etiquetado en Chile nos ayuda un poco a ir conociendo más los alimentos. Y tenemos estos sellos, entonces, que nos dan una alerta. ¿En qué mundos uno vio el primer cambio? En los niños. La alimentación para niños fue lo primero que cambió. Los lácteos cambiaron muy rápidamente. Y ahí hemos ido avanzando. Yo creo que hay un vacío todavía en el adulto joven, en donde el cambio no se ha notado tanto. Es más bien en el cambio de alimentación para niños y alimentación para personas mayores, donde se ha visto el mayor cambio en los ingredientes. ¿Por qué en el mundo lácteo? Y eso yo lo destaco porque uno dice, bueno, si es tan fácil, tengo rojo ahí, tengo amarillo, la naturaleza ya me entrega los colores. Pero cuando yo extraigo ese color de la matriz, propiamente tal en que está como alimento, estos componentes son sensibles a la luz, a la temperatura, y se empiezan entonces a cambiar de color. Por ejemplo, si hacemos nosotros un smoothie con espinaca en la mañana, probablemente un ratito después va a estar más café. Sí, pues pasa. Cambia los colores. Entonces, pasa con la avena. Efectivamente, entonces uno ve cambios. Eso mismo va a pasar si yo coloco un jugo de tomate en una bebida. Va a tener alguna sensibilidad ambiental y con los componentes que tenga la bebida también. Entonces hay todo un trabajo de la industria de alimentos que busca hacer estos ingredientes dirigidos para cierto tipo de alimentos. La industria láctea cambió rápido porque había un avance propiamente tal, pero además porque los productos duran más, una vida útil más corta. O sea, un yogur dura 45 días versus una bebida en anaquel como esta que va a durar un año. Claro que y que está expuesta a la luz, que no está en refrigeración, que tiene un montón de otras condiciones. Tú hablabas de los niños, ¿no? Y las niñas. Hay un tema también de educación, de mostrarle. O sea, uno se puede comer un berlín. O sea, nadie está diciendo aquí que lo vamos a prohibir, pero tener conciencia de lo que estoy comiendo y qué es lo que va a aportar a mi cuerpo. Sí, mira, la recomendación que nos gusta mucho dar es que siempre tenemos que tener equilibrio. No significa que hay cosas prohibidas, pero sí cosas que consumamos en menos cantidad. Entonces, aquellas cosas que estén más procesadas o que sepamos que no tienen los ingredientes tan saludables propiamente tal, consumámoslos, pero de vez en cuando, en una ocasión especial quizás, pero que no sea nuestro diario vivir. Y la recomendación también es a leer la etiqueta. Yo siempre destaco que todos los alimentos traen en su etiqueta el componente, o sea, nos van a describir qué ingredientes tiene, y los ingredientes siempre, siempre, siempre por normativa están de mayor a menor. Entonces, si yo voy y compro una salsa de tomate, ojalá mi primer ingrediente sea tomate, concentrado de tomate, jugo de tomate, etcétera, pero que no sea azúcar, porque si no estoy consumiendo otro tipo de componente. Oye, y respecto al programa, ¿no?, de Alimentos del Futuro, ¿a qué se hace referencia cuando se habla justamente de una validación al desarrollo de materias primas? Somos un país, ¿cierto?, productor hoy día. ¿Cómo está trabajando justamente Línea en este programa específicamente? Sí, eso es bien interesante porque Línea lo que ha hecho como foco es buscar cómo agregar valor y diversificar nuestras materias primas. ¿Cómo hacemos que Chile, que es un gran productor de materias primas, como tú lo describes, cómo damos un pasito más adelante? ¿Cómo hacemos que este tomate que nos hace tan bien nos dura un par de días en el refrigerador, pero después ya no lo tengo disponible? Entonces, ¿cómo hacemos que nuestras tecnologías nos ayuden a extender la vida útil y los tengamos disponibles, ojalá en otras épocas del año donde no es típico comerlo? Entonces, para eso, bueno, contamos nosotros como Línea con un montón de materias primas propias de Línea de desarrollo agropecuario, y el programa Alimentos del Futuro lo que busca es entonces ir a buscar alimentos más saludables, alimentos que estén en tendencia con lo que nos dice el mundo, que es vamos hacia ojalá un alimento 100% natural, que tenga una vida útil extendida, y en ese sentido el programa es nacional. Empieza desde el norte de Chile hasta el sur de Chile, y pasamos desde alimentos como los que tenemos acá, aceites de oliva, por ejemplo, muy saludables,
con denominación de origen, rico en antioxidantes y en ácidos grasos saludables. Sí, pues, ahí revisando también en la página de línea, también con los quesos, como con los lácteos. Exacto, ahí ya ya nos nos vamos. la tarea, ve que Sí. estuve estudiando. Sí. Estuviste estudiando. Cuando ya nos vamos más al sur, entonces tenemos un foco muy importante en agregación de valor en alimentos lácteos y también cárnicos, por ejemplo. Porque las carnes y los lácteos también son saludables. De repente los tildamos de que, por ejemplo, no consumas leche entera porque tiene mucha grasa. Bueno, pero si yo no consumo leche entera... Mira, me pillaste. Sí, Sí, y uno dice, me tomo una leche descremada, pero después la tarde te comes el berlín o comes otros productos altos en grasa, no tiene sentido. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese alimento que tiene una grasa saludable y consumirlo? Oye, aprovechando que estás acá y veo aquí las gotitas, ¿no? Los endulzantes, edulcorantes, los edulcorantes. ¿Los tenemos que consumir? ¿Qué pasa? Porque hay todo un tema también con esto. Po. Hay un debate científico bien Sí. interesante porque la primer paso fue decir, bueno, el azúcar es dañino como tal. Entonces, busquemos alternativas al azúcar porque la verdad es que estamos muy acostumbrados a consumir alimentos dulces, entonces tendemos a elegirlos. Pero ¿cómo hacemos entonces que las personas que tienen ya una patología donde no deben consumir azúcar tengan ese sabor dulce sin tener el efecto del azúcar? Y ahí vinieron a aparecer distintos componentes, son sintéticos algunos, otros naturales, en donde reemplazamos el azúcar. Entonces, ¿qué es lo que debería uno elegir? Bueno, normalmente el edulcorante natural o de origen natural, y ahí tenemos dos grandes tendencias, la tagatosa por un lado y la stevia por otro lado. Serían como los componentes más naturales a elegir. Oye, en la nota hablábamos justamente del proceso de encapsulación de los compuestos para que estén biodisponibles. ¿Qué significa esto? Eso es muy interesante. En chileno significa, como yo te explicaba, si yo quiero extraer un color, que normalmente en la naturaleza todo lo que tiene color tiene capacidad antioxidante. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué consumimos antioxidantes? Nosotros por estar vivos, por respirar, corremos, etcétera, etcétera, nos vamos oxidando. Espérate, ¿y Así esto? como la manzana se oxida, nosotros también. ¿Y esto tiene, no tiene qué? Antioxidante va a depender de la formulación que tenga. Por ejemplo, si esto fuera un jugo de manzana, Esto es una bebida gaseosa. probablemente sí tendría antioxidantes. Si es una bebida gaseosa, No es cerveza, es bebida. Es bebida de fantasía, probablemente no tiene nada de antioxidante. Tendríamos que leer la etiqueta para saber, pero probablemente me la juego a que no tiene antioxidante. Ahora, ¿qué significa encapsularlo? Bueno, la encapsulación es una herramienta que nos permite, como dice su nombre, ponerlo en una cápsula, se dice. Entonces ahí tenemos dos mundos. Cuando uno va a la farmacia y ve un sinfín de productos que están en cápsula, eso también se llama encapsulación y tú te consumes salud en una cápsula. Claro. Cuando hablamos de alimentos y de ingredientes, lo que hacemos es proteger estos compuestos. Por ejemplo, estos antioxidantes con color los protegemos mediante herramientas como la encapsulación y los podríamos ver en polvo, por ejemplo, o en gotitas, etcétera, o en una emulsión y la podríamos incorporar a este aceite, por ejemplo. Y tendríamos un aceite rico en antioxidantes propios del O si me hago aceite. un batido, podría colocarle ahí un poquito de... Podríamos colocar estos ingredientes encapsulados. ¿Qué significa eso? Tú dices, bueno, este tomate es súper saludable, entonces me lo como, pero ahí existen un sinfín de factores. Bueno, lo consumo, ¿y qué pasa en mi organismo una vez que lo empiezo a digerir? ¿Qué pasa con él? ¿Se degrada? ¿Y qué le pasa? Entonces, lo que hacemos con la encapsulación es asegurarnos que este ingrediente vaya protegido y cuando tú dices, bueno, esto es rico en antioxidantes, que no solo sea rico en antioxidantes en el envase, sino que también sea disponible para tu organismo. Y O sea disponible que- para todas y todos también, porque es Exacto. algo transversal, ¿no? Que de repente Exacto. pasa con algunos productos que son para algún público o tienen un alto precio también. Sí. Yo me quedaría conversando una hora más, porque me apasiona mucho el tema de la alimentación, pero bueno, vamos a seguir nosotros con En Línea, semana Exacto. a semana. Vamos a aprender hablando mucho. sobre este y otros temas también. Para ir cerrando ya, ¿no? Desafíos de línea, ¿no? Pensando a futuro y pensando justamente en el cambio climático, porque hablábamos, ¿cierto? Chile es un país productor de alimentos y hay también cambios que se están suscitando a nivel climático. Van a haber que hacer cambios también, ¿no? Y cómo eso va a repercutir en las cosechas de los productos que tenemos hoy día. Exacto. Bueno, a grosso modo, En Línea tiene hartos desafíos, como tú bien lo describes, enfrentando el cambio climático. ¿Cómo entonces tenemos distintas materias primas que sean capaces de ser resistentes a sequía, que tengan más componentes bioactivos, etcétera? Y en cuanto a la alimentación propiamente tal, yo creo que nuestros desafíos más importantes son dar ese salto como país, que nosotros como Instituto de Investigaciones podamos ayudar a que el país deje de vender solo materia prima o deje de ofertar solo materia prima, sino que vayamos un paso más allá. Y entonces agreguemos valor y entreguemos productos que por un lado tienen más valor económico, pero también tienen más valor nutricional y que nos permita entonces eso volver hacia la cadena de valor hasta el productor.
Ah, perfecto. Y para cerrar, tips, pensando en nuestro tema, ¿no? Nuestra columna vertebral de hoy día, que es personas mayores, envejecimiento saludable. ¿Cómo mezclamos estilo de vida, alimentación? Demos algunos tips, ¿cierto? Para quienes nos están viendo de la tercera y la cuarta edad. Perfecto. Para envejecimiento saludable, los principales tips, mantenerse activo. Yo invito a que las personas que ya están en esta edad se mantengan activos, pero también a quienes los cuidan, a no prohibírselo. Eso es súper importante. No los dejemos sentados y que ojalá no se muevan. No, dejémoslos que hagan sus cosas, aunque se equivoquen, aunque no pasa nada. Es como cuando tenemos niños. No les prohibamos porque también ellos eso los hace mantenerse activos y los hace mantenerse poco sedentarios. Por otro lado, ojalá tener una alimentación lo más saludable posible y cuando estamos en esta edad, la verdad es que nuestra digestión nos empieza a pasar la cuenta. Entonces ahí la principal recomendación es alto consumo de fibra, desde el desayuno hasta la cena. Y ojalá incorporar semillas en nuestro diario vivir, semillas ensalada, como, por ejemplo, linaza. Si vamos a usar chía, ojalá la podamos prehidratar previamente con para agüita, poder. Se deja ahí un ratito. Ahí tenemos mucha cantidad de fibra y no prohibir nada. Yo diría, vamos al equilibrio. Si ellos tienen ganas de comer una cosa que no es tan saludable, démosle el espacio, pero también prioricemos a que la vida sea más saludable en tanto estilo de vida, pero también en la alimentación que consumimos. Invitarlo a consumir antioxidantes. Entonces, mucha fruta ahora que viene el verano. Aprovechar, que aprovechemos mix de frutas, muchos colores. Esa es como pongamos la vida llena de color, aun cuando nos cuesta un poquito más. Sí, no, y además pensando en que la expectativa de vida también está en aumento, 81 años en el caso de las mujeres y 76 en el caso de los hombres. Hay que cuidarse, preocuparse desde jóvenes y si estamos ya en la tercera o cuarta edad, aprovechar también, ¿cierto?, de alimentarse de manera más saludable. Cristina Vergara, muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a seguir encontrando, ¿cierto?, con los especialistas de INEA acá en el programa y por ser parte y traernos estos temas que son tan interesantes y cierto de tanto interés en la población y en esta sección de Ojo con lo que comes. Gracias a ustedes. Nos reencontramos. Nosotros vamos a hacer una muy muy breve pausa después de todo esto que conversamos. Así, usted puede ir a tomarse un vasito de agua por mientras, o algo sanito, ¿ya? Bueno, a la vuelta seguimos conversando sobre otros temas acá en Con Ojo Clínico. No se separe, ya regresamos. Estamos de vuelta en Con Ojo Clínico y con Ojo de Especialista. Esta es nuestra sección de este programa donde vamos a hablar hoy día específicamente sobre el cáncer de boca. Estamos acompañadas en el día de hoy por dos especialistas de la Universidad de Chile. Parto presentando a la doctora Iris Espinosa Santander. Ella es directora del Departamento de Patología, ¿cierto?, y Medicina Oral de la Universidad de Chile, directora también de la célula Patología Oral del Hospital Digital del Ministerio de Salud, doctora también en Salud Pública. ¿Cómo está? Hola, un gusto saludarte, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctora, por acompañarnos en el día de hoy y también nos acompaña la doctora Andrea Maturana Ramírez, directora del programa de especialidad Patología Oral y Maxilofacial, también de la Universidad de Chile, directora de la célula Patología Oral del Hospital Digital del Ministerio de Salud, socia activa de la Sociedad de Patología Buco-Maxilofacial de Chile, también trabaja en el Hospital San José, me dijo, doctora, ¿cierto? Sí, así le vamos a preguntar también cómo está esa experiencia por allá. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, por acá bien. Gracias a ustedes, aprovechemos al máximo estos minutitos. Ojo con el especialista, cáncer, ¿cierto?, de boca, cáncer oral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta patología, doctora? Bien, mira, cáncer oral se refiere a tumores malignos. Tumores malignos que afectan la cavidad oral, es decir, que tienen la capacidad de infiltrar los tejidos e incluso diseminarse a distancia. Si bien en la boca existen muchos tipos de tumores malignos que afectan las glándulas salivales, la mucosa oral, los huesos maxilares, los más frecuentes son los tumores que afectan, te voy a explicar. Trajimos aquí, tenemos una maqueta, ¿no? Sí. Para poder explicar mejor. Los más frecuentes son los tumores que afectan la mucosa que tapiza la cavidad oral por dentro. Y ese tipo de cáncer es el carcinoma escamoso espinocelular. Es el 90% del cáncer que afecta la cavidad oral. Y esto nos tenemos que fijar cuando nos estamos lavando nuestros dientes, preocuparnos de cómo están nuestras encías, nuestros dientes, la lengua. ¿Cómo podemos ir detectando esto también en el día a día? Correcto. Cada vez que nos cepillemos los dientes debemos examinar la mucosa oral, hacer un autoexamen de la mucosa oral
Tenemos una lámina también para mostrarles el autoexamen después, pero tú tienes que, junto con cepillarte los dientes, examinar que no hayan cambios de coloración, rugosidades, tumores o úlceras en la mucosa que cubre la cavidad oral. Hablamos en la introducción del programa de que entre el 4 y el 8 de diciembre va a ser esta semana no de la prevención, porque hay algún hito importante ahí. Creo que el 5 de diciembre ahí también es bien... Sí, la Sociedad de Patología Oral de Chile está organizando una campaña de prevención en la primera semana de diciembre, como tú mencionas muy bien, del 4 al 8 de diciembre. Se van a hacer diferentes actividades. Partimos el día 4 con un hito en el Ministerio de Salud de Chile, con unas conferencias y un seminario, y luego diferentes facultades de odontología, también los hospitales van a haber campañas para enseñar sobre el autoexamen bucal y los factores de riesgo que esta enfermedad, que es maligna, tiene una buena noticia, que es evitable y prevenible si podemos controlar los factores de riesgo. Hablemos sobre los factores de riesgo, porque es importante, ¿cierto? La prevención, lo decía usted, ¿no? Sí. Factores de riesgo, ¿qué pasa ahí? ¿En qué hay que fijarse? Se han establecido claramente algunos factores de riesgo. Los principales son tabaco y alcohol, son los primeros, pero también han emergido otros factores de riesgo, como es mantener una mala higiene oral, y también el trauma en la boca. Si tenemos obturaciones filosas, si tenemos una prótesis desajustada y mantenemos un trauma constante en la boca, también puede contribuir a un proceso inflamatorio constante que, si se dan las otras condiciones y ya empiezan las mutaciones que dan origen a la carcinogénesis, se desarrolle también cáncer oral. En relación a otro factor importante es la presencia del virus papiloma humano, especialmente en la localización de la orofaringe, que esto emergió en los últimos años y que está relacionado como al 30% de los casos del cáncer de orofaringe. Es importante, y también el virus del papiloma humano, ¿no? También eso es otro de los factores, tú lo mencionabas. Sí. Tabaco, alcohol, virus papiloma humano son los más importantes, y tenemos que pensar que, nuestra principal campaña es tabaco y alcohol, porque el 80% se estima que el cáncer de boca podría ser evitable si esos hábitos no existieran en la población. Claro, porque este es un cáncer que no es tan habitual, tan común, ¿no? Y hay también, no sé, ¿hay alguna edad de riesgo mayormente, más jóvenes, más mayores? No es tan frecuente. ¿Quieres contestar? Es más frecuente en pacientes adultos mayores, pero hay un aumento en la incidencia sobre los 45 años. Ahí ya se encuentran casos en pacientes más jóvenes, y en el último tiempo, de hecho, han aparecido incluso en pacientes de 30 años. Entonces, los estudios ahora apuntan también a buscar otras causas que no necesariamente son el tabaco y el alcohol, porque muchos de ellos no son ni fumadores ni bebedores. ¿Factores genéticos también pueden haber ahí o no? Hay algunos síndromes descritos, pero la mayor prevalencia está asociada a tabaco y alcohol, y se están buscando presencia a lo mejor de algunos otros virus que pudieran explicar el aumento de los pacientes más jóvenes. Miremos aquí, aprovechemos que trajeron, ¿cierto?, las especialistas de la Universidad de Chile, Iris y Andrea, esta maqueta. Vamos bien, hablábamos de la mucosidad, ¿cierto?, de estar pendiente de nuestras encías. ¿Qué pasa con nuestra lengua también? ¿Hay algunas manchitas que pueden aparecer? Junto con estos factores de riesgo que son evitables o prevenibles, la mayoría de ellos, ya que he mencionado, el otro punto importante es conocer qué lugares de la boca son los más frecuentemente afectados. A ver. Y el lugar más frecuentemente afectado en Chile es el borde de la lengua. Por eso en esta maqueta, ahí estamos mostrando, sí, está apareciendo perfecto. Hemos ahí hecho aquí, esta zona, el borde de la lengua, si se ve una placa blanca, una zona erosiva, pueden ser ya lesiones que nosotros llamamos técnicamente desórdenes potencialmente malignos, un término un poco largo, pero que placas blancas que se llaman leucoplasia, o placas blancas con rojo que se llaman eritroleucoplaquia, son zonas que rápidamente hay que acudir al odontólogo para el diagnóstico temprano, tomar una biopsia y hacer un diagnóstico específico. Odontólogo, hay que ir al especialista, claro, siempre. Sí. En ese contexto hay unas imágenes que habíamos entregado que a lo mejor las podríamos aprovechar. Revisemos, veamos las imágenes que nos aportaron, ¿cierto?, que nos pueden ayudar a graficar. Particularmente, ¿cuál queremos revisar? Yo vi que había Veamos primero la de la úlcera de lengua, como Iris úlcera había de lengua, comentado, ya. claro.
para poder graficar, ¿cierto? Ahí esta enfermedad que yo tengo algunas cifras también, bueno, pero pues las vamos a compartir. Revisemos ahí, miren lo que estamos viendo. Claro, Cuéntenos, doctora, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos una úlcera en el borde de la lengua, que es una de las presentaciones más frecuentes en la que consultan los pacientes. Esas úlceras pueden o no pueden doler, y eso es importante porque muchas veces los pacientes no consultan hasta que les duele, ¿ya? Entonces es importante que si encontramos una herida en la boca que dura más de 2 semanas, siempre hay que consultar, idealmente consultar a odontólogos, como habíamos comentado recién, para que se haga el primer filtro y determinen si es necesario que se evalúe por un especialista. Perfecto. Entonces, úlceras en borde de lengua, que no duelen, que llevan más de 2 semanas, es importante evaluar. Otra de las imágenes que estaban también ahí presentadas es sobre una placa blanca, que no sé si la podrán mostrar. Sí, la tenemos, la va a estar ahí nuestro equipo de dirección, ¿cierto? Revisando. Me dice que esa no está, justo esa no está, pero esa placa roja también había rojita. y un tumor pero en el de fondo encía. son como manchitas, ¿no? Que uno puede ver como manchitas. El cáncer se puede ver como una mancha roja Ya. que dura más de 2 semanas, una mancha blanca que no se Ahí desprende la estamos al viendo en raspado. pantalla, Ahí doctora, vemos una sí. zona roja difusa en borde de lengua también, pero que se pueden presentar en cualquier parte de la mucosa oral, no solo en lengua. En mejillas, también hay una imagen ahí de encía, Que también se puede ver, en la apreciar. cara interna de los labios, también en la cara externa de los labios. Entonces, en general, lo importante es que ante un aumento de volumen que no tenga una causa aparente, manchas blancas, manchas rojas, manchas más oscuras, como también había una imagen ahí podemos ver una encía que tiene esta tumoración que tiende a ser un poco más sangrante, que lleva tiempo, que ha ido creciendo, que puede o no puede doler, hay que hacer la consulta. Incluso en algunos casos se puede presentar un adormecimiento del labio. El paciente siente que el labio está distinto, eso podría también ser uno de los síntomas asociados al cáncer. Oye, agradecerles a Andrea Iris de estas imágenes, ¿cierto? Porque nos permiten graficar, mostrar, ¿no? Porque es distinto decir, mira, una mancha, no sé. Pero claro, esto nos permite como estar alerta y es importante prevenir, estar mirando, ¿cierto? Observando, en este caso, nuestra boca. Hablábamos hace un ratito sobre nuestra higiene bucal, ¿cierto? Lo importante que era... ¿Cuál es una correcta higiene bucal? ¿Basta con un buen cepillado? ¿Basta con una pasta de dientes correcta, un buen uso de esto? ¿O hay algo más que podemos hacer? Mira, lo fundamental, vamos a tomar de nuevo. Vamos de nuevo aquí, porque trajo también un cepillo. Sí. Es que después de cada comida hay que cepillarse los dientes, ¿ya? Eso. Y siempre con un cepillo suave. No importa la marca. De repente uno va pero y hay muchos tipos de cepillos. Busque siempre el cepillo más suave, suavecito. que no dañe las encías y que permita un mejor barrido, más eficiente. ¿Y el tamaño, doctora? Porque de repente hay unos que son como más... Unos más pequeños, si tu boca es más pequeña, para niños son de cabeza más pequeña. Chiquitita, sí. Si no, el tamaño normal. Ya. El cepillo debe ser exclusivo para los dientes. Si la persona usa prótesis dental, tiene que usar un cepillo diferente. Mire, Un buen cepillo dato. más Eso no firme, siempre se hace. claro, un cepillo que es más firme, porque si no, el cepillo, si el mismo usas para los dientes y las prótesis, no dura mucho. Se El tema desgasta de más. limpiarse la lengua, también hay gente que se pasa con el cepillo, incluso conozco a alguien que usa unas especies como de barritas de cobre que también se limpian la lengua con eso. Sí, eso es importante que lo veas según si tu dentista lo recomienda. Perfecto. Porque hay personas que necesitan una limpieza con un limpiador lingual. Eso, será Correcto. O con la parte de atrás de un cepillo que tienen una área de eso. Pero junto con el cepillo dental debes usar siempre hilo dental. Al menos una vez en la noche después del cepillado para limpiar en la zona interdentaria. Porque de repente esto- el cepillo no alcanza, ¿cierto? A limpiarnos todo eso. Y por eso hay una tendencia a buscar cepillos duros. Pero no es el cepillo duro la solución, sino que usar el cepillo más la seda dental o hilo dental. Oiga, doctora, y si, por ejemplo, yo me paso la seda dental y sangra mi encía, ¿eso es una buena señal, una mala señal? Bueno, en el caso de los embarazos uno está más sensible, También. pero en una situación más normal, Es una señal de alerta de que tienes una inflamación en la encía. Eso significa que no has sido bien cepillado los dientes quizás el día anterior o en la última semana. Y lo más común es que ahí necesitas usar hilo dental. Ahora, si el sangramiento de las encías es persistente, si mojas la almohada, tienes que ir al odontólogo, porque incluso a veces puede ser consecuencia de alguna enfermedad sistémica. Es decir, puedes tener una tendencia a la hemorragia también, o puedes estar con un tumor, como la foto que menciona Andrea, de un tumor en la encía, y eso requiere la evaluación del odontólogo. Evaluar si es solamente por un problema de cepillado inadecuado, deficiente,
si hay que hacer una limpieza dental, un destartraje, o si hay que tomar una biopsia porque estamos sospechando de alguna otra enfermedad sistémica. Perfecto. O más compleja como el cáncer oral. Doctora, tenemos más imágenes que quiero que compartamos también, ¿cierto? Con quienes nos están siguiendo hasta ahora en Con Ojo Clínico. Miren, ¿qué estamos viendo acá, Andrea? Bueno, dentro de las coloraciones distintas de la mucosa, que son las que tienen que generarnos alerta, una coloración más oscura, como un color que vemos ahí, que es más negruzco, incluso un color más grisáceo también, o café. Uh-huh. Si vemos que aparecen estas manchas en la boca, debemos consultar, no esperar a que empiecen a crecer. El melanoma también existe en cavidad oral, es poco prevalente, pero es muy agresivo. Entonces, en ese contexto, como mencionaba Iris, no todo es el carcinoma escamoso que se presenta de la manera más habitual, como manchas blancas, rojas. Rojitas, como veíamos en la imagen anterior. Exacto. Claro. Tenemos otro tipo de tumores malignos. Entonces, en general, aumentos de volúmenes, cambios de coloración en la mucosa, con o sin dolor, tienen que ser una causa de consulta de los pacientes. Oye, y bueno, quiero aprovechar que también, y agradecerles porque esto es súper importante el tema de las imágenes, hablemos sobre el autoexamen. Entiendo que también ahí tenemos varias gráficas que nos van a ayudar a graficar, a aportar, ¿cierto?, a quienes nos están siguiendo y nos están viendo hasta ahora para revisar, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es el primer paso del autoexamen? Ya, el primer paso del autoexamen es mirarse, primer paso, incluso antes de lo que está en esa lámina, es mirarse los labios. Los labios también pueden tener cáncer y de este mismo tipo, carcinoma escamoso. Entonces, el cáncer de labios tiene otro factor de riesgo que no hemos hablado todavía, que es la exposición a la luz ultravioleta. ¿Tengo que usar bloqueador? Tienes que usar bloqueador, factor 30, ojalá factor 50, sombrero, y no exponerse al sol. Evitar siempre el sol. Entonces, el primer momento del autoexamen, la verdad es que es mirarse los labios. Es decir, cómo está si la superficie está lisa, si la estructura está bien continua, si hay un adecuado límite del bermellón, si hay áreas de costras, si hay zonas blancas, un lunarcito, algo que parece diferente, debe consultarse. Yeah. Y luego pasamos a la lámina, si nos pueden poner del autoexamen. Sí, ahí la en la lámina del autoexamen, claro. Su lengua, ahí lo ¿cierto? que tú tienes que ver, primero la lengua, ¿no es cierto? Estás mirando la lengua, que esté una superficie rosada, lisa, que no hayan heridas, úlceras, tumores. A continuación están mostrando también las encías. Nos vamos a devolver ahí. Ahora nos vamos a devolver. Hay que revisarse arribita, abajo. Sí, devolvámonos, ¿cierto?, a la lámina del autoexamen bucal. Sí, ahí lo van a buscar los chiquillos, ahí la están mostrando. Perfecto. Levantarse el labio y mirar ahí la encía arriba. Correcto, levantarse el labio porque hay que mirar el fondo del vestíbulo que nosotros llamamos la encía, que esté color rosado. Luego está mirando la mucosa de abajo, también la encía de abajo, los bordes de lengua. Fíjense cómo la persona mueve la lengua hacia los lados, porque es muy importante mirar la zona posterior de la lengua, porque esa zona es donde es más frecuente el desarrollo de cáncer. Debajo de la lengua también hay que mirar la mucosa posterior y el paladar. El paladar también. Todas las zonas en un autoexamen bucal mirándose a un espejo. Del mismo modo que te cepillas los dientes, ahí te miras los dientes si te quedaron limpios, si se ven blancos, te miras también la mucosa. ¿Nos podemos demorar cuánto? ¿1 minuto, 2 minutos en hacer esto? Y pucha, que es importante para prevenir, ¿no? Sí. Y también para conocer la normalidad de tu boca. Lo que nos ocurre es que la mayoría de las personas acuden muy tarde. Por esto es un problema de salud pública este cáncer, especialmente porque hay un diagnóstico tardío, porque las personas nunca habían escuchado que existe el cáncer de boca. Han escuchado que existe cáncer de pulmón, de mama, de próstata, pero no dentro de la boca, dicen, nunca había escuchado. Eso nos dicen nuestros pacientes. Por eso es importante tocar este tema en el programa y felices de que nos acompañen, ¿cierto?, para hablar sobre el cáncer oral. Veíamos ahí antes del autoexamen otra lámina, ¿cierto?, que vamos a pedirle ahí a la directora que nos ayude y que justamente muestra, ¿no?, la información que estábamos entregando del autoexamen pues, y de la semana, ¿cierto?, de prevención, que es importante también volver a recalcar esa información. Andrea. Bueno, la semana de prevención del cáncer la vamos a desarrollar en nuestro país, como mencionaba Iris, en conjunto con facultades de odontología de distintas universidades, junto con nuestra sociedad de patología bucomaxilofacial, y va a ser entre el 4 y el 7 de diciembre. Van a haber varias actividades en distintas plataformas con información hacia los pacientes, así que esperamos que esto aumente la conciencia para que los pacientes, junto con saber que existe el cáncer de boca, sepan cuándo y dónde tienen que acudir para consultar. Ahí está la información, ¿cierto?, sobre la semana de prevención del cáncer oral. Iris, sobre los tratamientos, ¿qué tenemos disponibles hoy si me enfrento, ¿cierto?, a una situación como esta, sistema público? ¿Cómo podemos atendernos? Bueno,
Lo primero es el diagnóstico lo más temprano posible para ojalá detectarlo cuando tenga menos de 1 centímetro y con eso puede ser incluso a veces el tratamiento definitivo. Los tratamientos del cáncer oral son predominantemente quirúrgicos, es decir, una cirugía que hace un médico especialista en cáncer de cabeza y cuello, complementado la mayoría de las veces con radioterapia y a veces quimioterapia. Tanto en la red pública o en la red privada de salud existe atención y existe cobertura, así que los pacientes, lo más importante que también tienen que tener presente es que es una enfermedad que tiene tratamiento. Y bueno, en el caso de Andrea, tú nos decías que trabajabas en el Hospital San José, ¿no? La experiencia ya, la gente llega a tiempo con esta enfermedad, insistir en el tema de la prevención, pues tan importante. A ver, no, muchos de los pacientes llegan cuando el tumor ya mide más de 3-4 centímetros, por lo tanto es un tumor que está en un estadio avanzado y eso implica que tiene menor sobrevida, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el camino ideal que el paciente debiese seguir? El paciente que pesquisa alguna alteración en su boca debería ir al consultorio. En el consultorio existe algo que se llama la célula de patología oral, que es de Hospital Digital, está prácticamente en todos los consultorios en Chile. Y de esa manera, cuando el paciente consulta, el dentista que recibe a ese paciente determina si necesita o no necesita una evaluación por especialista a través de una plataforma digital. Entonces, en términos prácticos, se le toman fotos a las lesiones del paciente y esas imágenes le llegan a especialistas que trabajan en distintos centros. Telemedicina. Y eso nos ha permitido poder llegar en varios pacientes con diagnóstico precoz. Han consultado, nos han llegado estas interconsultas con sospechas de otros diagnósticos y dado que como vienen con imagen y vienen con antecedentes muy completos, hemos podido priorizar a esos pacientes. Oye, pero ahí, Andrea, es súper importante porque en el fondo poner la tecnología, ¿no?, al servicio de la gente. O sea, de repente no puede ir a una consulta, pero puede mandar, ¿cierto?, las imágenes y pueden darle un diagnóstico, ayudarle, orientarle. Sí. Lamentablemente, no todos los servicios de salud en Chile cuentan con la especialidad de patología oral. Entonces, Hospital Digital también entrega apoyo a esos servicios que no cuentan con especialistas. Otros especialistas, Iris, en fin, varios colegas que trabajamos en el servicio, orientamos a que ese paciente tenga alguna prioridad mayor a la que había sido la consulta inicial, por ejemplo. Entonces, permite priorizar de manera adecuada pacientes que estarían en lista de espera durante años, eventualmente con otro diagnóstico. Y eso nos ha permitido pesquisar diagnósticos en etapas tempranas. Es importante, ¿no, doctora? Bueno, hemos entregado en esta conversación, ya se nos acaba el tiempo, pero hemos entregado varias informaciones. Lo primero, la prevención, ¿cierto? Cuidarse, el autoexamen. ¿Cuánto dijimos? 2 minutos. Sí, 2 minutos. Todos los días. Sí. Todos los días, revisarnos, ¿cierto? Y el tema también del cepillado, la limpieza, la higiene bucal es tan importante. Sí. Sí, yo quiero invitar a las personas a hacerse este autoexamen bucal, a consultar rápido a su odontólogo. También pensar que el odontólogo no solo ve los dientes, porque también hay una idea de que ya no tengo dientes, ya no tengo que ir al dentista. O no es un problema dental, ¿qué hago? El odontólogo tiene la capacidad y la formación para hacer el diagnóstico diferencial, para evaluar si los problemas son relacionados con los dientes, pero están afectando la mucosa, y atenderlo él o evaluarlo si es un caso grave, como comentamos, del cáncer de boca. Y lo que decía Andrea es muy importante. Ahora en el sistema público de salud, la verdad que para Chile es un orgullo tener este sistema de telemedicina aplicado en odontología, en patología oral, en la cual todas las personas que están en la red pública de salud pueden acudir a su CEFAM y ser orientadas así a distancia por un especialista. Esto les ahorra costos, no tienen que ir al hospital. Partió en la época del COVID, de la pandemia, en que teníamos mucha restricción de movimientos. Entonces, con eso podíamos apresurar, como ha dicho la doctora Maturana, el diagnóstico temprano de estas lesiones. Así que es una buena herramienta que tenemos para contribuir a salvar vidas en relación a este cáncer. Iris, Andrea, sí, solo estamos cerrando. Un pequeño mensaje. Importante para prevenir, hacerse el autoexamen, alto consumo de frutas y verduras, evitar o eliminar el tabaco, bajo consumo de alcohol y consultar. Está la posibilidad, los odontólogos y las odontólogas estamos capacitadas para hacer el examen de mucosa oral, me atrevo a decir, dentro de los más altos niveles en el área de la salud, porque es en el territorio donde trabajamos. Así que, ante la consulta, ir a su CEFAM, ir a la especialidad, a la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, tiene la Clínica de Medicina Oral, donde pacientes que a lo mejor no tienen acceso a FONASA pueden ir también de manera particular.
Les Así quiero que- agradecer, Andrea, Iris, por estos minutitos, por esta conversación. Importante todo lo que nos vinieron hoy día a comentar, a contar, ¿cierto? Y nada, pues quedan totalmente invitadas para una próxima entrevista. Nos faltó tiempo. Mucho que conversar, mucho que conversar. Les agradezco. No se vayan, quédense acá, porque nosotros tenemos que cerrar, pero como un clásico de clásicos en este programa, nuestra noticia positiva. Porque siempre cerramos con una noticia positiva. Bueno, pero en el día de hoy les traigo algo que es un descubrimiento, pero sin precedentes. Científicos encontraron un tumor de, escuche bien, 3.000 años, que justamente puede llegar a desafiar las leyes de la medicina. ¿Esto dónde? Se trata de un equipo de arqueólogos, ¿cierto?, del proyecto Amarna, y que encontraron un primer ejemplar en una mujer egipcia, ¿no? Y encontraron este tumor que podría tener hasta 3.000 años de antigüedad, descubierto en el cuerpo de esta mujer, ¿cierto? Y que obviamente podría revolucionar todo tipo de comprensión sobre los tumores de ovarios, porque fue justamente hallado en la pelvis de esta mujer, era del tamaño de una uva. Un descubrimiento que sin duda va a dar que hablar, ¿cierto? Porque va a permitir también hacer otros avances, entender qué pasó con esto hace tantos años, ¿cierto? Y cómo también la medicina va avanzando, y este tipo de descubrimientos, de hallazgos, nos pueden también ayudar a tener otras respuestas, ¿no? En voz de este equipo de arqueólogos y especialistas que están trabajando en este interesante descubrimiento, y que concluyeron que el tumor de esta mujer egipcia creció lentamente durante muchos años y que fue finalmente lo que le provocó la muerte. Están viendo ahí ustedes las imágenes de apoyo, y con esta noticia positiva nosotros cerramos el capítulo del día de hoy. Agradecerles a todas, a todos como siempre por acompañarnos. Estamos de regreso, vamos a seguir semana a semana entregándoles más contenido sobre ciencia, ¿cierto? Salud para el buen vivir, y recuerden nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos en todos lados, en YouTube, en todo. Usted puede revivir nuestros capítulos también ahí. Y si se encuentra con Darko o conmigo en la calle, salúdennos, porque vamos a estar ahí felices de recibir sus comentarios y también de proponernos otros temas si ustedes también quieren. Nos despedimos. Adiós. Chao, chao. A ver, ¿no? ¿Nadie aplaude aquí? ¿No? Ya, bueno, así nomás. Se quieren todos ir para la casa. Ya. Chao, chao. Que estén muy bien.